En la camioneta, afuera del salón, antes de entrar, me senté con el teléfono e hice el trabajo, porque los sentimientos no son pruebas y necesitaba saber qué tenía realmente. Busqué Elena Montaner Cedro Hondo y el obituario apareció archivado en el periódico del condado. Palabra por palabra coincidía con el recorte en mi bolso. Muerta en el parto, le sobreviven su esposo Bernardo y su hija. Busqué todo lo que pude encontrar sobre la familia Montaner. Ahí estaba Bernardo, el hombre de pelo plateado de la noche anterior, un hombre en las juntas de un par de cooperativas agrícolas. Respetado, callado. Y ahí estaba una hija, Valentina, la novia con la que se casaba mi hermano. Dejé el teléfono en mi regazo y me obligué a respirar. Valentina me había mirado y dicho que le resultaba familiar, como un rostro de una foto vieja. Claro que sí. Si una niña le había nacido a Elena Montaner la noche en que Elena murió, y si esa niña de algún modo había terminado al otro lado del condado, en la casa de los Ferrer, entonces la novia y yo podíamos estar mirando el mismo rostro cada vez que nos mirábamos, el rostro de la misma madre. No me dejé terminar el pensamiento del todo porque era demasiado grande y el estacionamiento se estaba llenando. Pero sabía una cosa con certeza ahora. Bernardo Montaner había enterrado a una esposa 31 años atrás y le habían dicho que su bebé se había perdido. Y en unos minutos yo entraría a la boda de su hija cargando una pulsera, un obituario y un rostro que él claramente reconocía. Revisé mi reflejo en el espejo del parasol. Tal vez la hija de Elena me devolvía la mirada. Luego bajé de la camioneta y entré a trabajar la boda, porque necesitaba ver sus ojos cuando me vieran a la luz del día. Adela me atrapó en la despensa lateral del salón mientras me ataba el delantal sobre el vestido gris. Se había enterado de las llamadas de algún modo, tal vez por la empleada de los expedientes, tal vez solo por ese instinto animal que tienen los culpables cuando los investigan. Me acorraló contra los estantes y bajó la voz para que los invitados que ya llegaban no escucharan. Sé que llamaste al hospital, siseó. ¿Qué te pasa hoy, de todos los días? Pedí mis propios registros, dije. Es mi derecho. Tu derecho, se rió, fea y bajo. Déjame hablarte de tus derechos. Haces una sola escena en esta boda. Dices una sola palabra de tu cuentito enfermizo. Y te vas esta noche. Sin cuarto, sin recomendación, ni $1. No tendrás nada, porque no eres nada sin esta familia. Miré a mi madre, esta mujer que me había explotado como mano de obra contratada durante 23 años, y sentí que el último hilo de miedo hacia ella se aflojaba en mi pecho. Ya firmé un contrato de renta, Adela, dije. Hace 3 semanas. Empiezo en la misericordia en 15 días. No puedes echarme de ningún lado porque ya me estaba yendo. Me miró fijamente, y por primera vez en mi vida vi a mi madre darse cuenta de que ya no tenía ningún control sobre mí que jalar. Aquí es donde la gente siempre pregunta por qué no salí de esa despensa y seguí caminando. La verdad es que necesitaba mirar a un hombre a los ojos primero. Necesitaba saber de quién era hija antes de dejar que esta familia lo decidiera por mí una vez más. Si alguna vez necesitaste la verdad más de lo que necesitaste la paz, me entiendes completamente. Suscríbete y quédate cerca, porque la boda es donde todo lo enterrado sale a respirar. La ceremonia en sí fue hermosa, y la vi desde el fondo con una bandeja de champaña en el brazo. Valentina era una novia preciosa. Mateo lloró, lo cual me sorprendió hasta que entendí que lloraba de lo bien que se veía llorando. Cuando la fiesta se trasladó al salón para la recepción, el trabajo empezó en serio, y también Mateo. Llevaba 2 copas para entonces, y estaba suelto y mezquino con ellas. Mientras cruzaba el piso con una bandeja llena, sacó el pie apenas 1 centímetro, justo lo suficiente, y enganchó mi tobillo, así que la bandeja se volcó, y el vino tinto cayó sobre una silla plegable y el piso de madera. «Uy», dijo en voz alta, para que la gente cerca lo oyera. «Mejor limpia eso antes de que alguien resbale. No querríamos una demanda en mi boda». Algunos rieron. Me arrodillé con un trapo de bar,
de la misma forma en que había empezado este día entero, limpiando vino que mi hermano derramó a propósito. Pero se sentía diferente ahora. Se sentía como la última vez. Limpié el piso despacio y parejo, y mientras estaba ahí abajo, a la altura de los ojos de todos los zapatos elegantes, me hice una promesa. Esto era lo último que jamás limpiaría para esta familia. Me levanté, dejé el trapo en la bandeja, y fue entonces cuando vi a Bernardo Montaner al otro lado del salón, ya mirándome, ya medio levantado de su silla. El ajuste de cuentas que había venido a buscar estaba a punto de cruzar la pista de baile y encontrarme. No cruzó el salón, no todavía. Solo se quedó parado en su mesa con la servilleta cayéndosele de la rodilla, mirándome como si el piso se hubiera abierto. Me enderecé el delantal y seguí moviéndome porque 100 invitados de boda no saben que están presenciando el inicio de un terremoto. Pero lo seguí con el rabillo del ojo todo el tiempo. Cuando me acerqué a su mesa a recoger un plato, habló apenas en un susurro, y la palabra no era para mí, era para un fantasma. Elena. Mi mano se detuvo sobre el plato. Lo miré de cerca, a la luz del día que entraba por los ventanales. Tenía los ojos húmedos y el rostro se le había puesto del gris de la ceniza vieja. Lo siento, dijo, recomponiéndose. Lo siento mucho. Por un momento, te pareces exactamente a alguien que perdí hace mucho tiempo. Elena Montaner, dije en voz baja, observando su rostro. Se estremeció como si lo hubiera tocado en una herida. ¿Cómo conoces ese nombre? Antes de que pudiera responder, Adela apareció de la nada, como había estado haciendo todo el fin de semana, y le puso la mano en el hombro a Bernardo. Bernardo, vengan, van a cortar el pastel, dijo, demasiado fuerte, dirigiéndolo, siempre dirigiendo. Pero esta vez Bernardo no se movió. Miró la mano de mi madre en su hombro y luego de vuelta a mi rostro, y algo en él se quedó muy quieto y muy seguro. Ya no era un hombre al que se pudiera lastimar. Había visto a su esposa muerta sirviendo champaña en la boda de su hija, y no iba a dejarse mover de ahí. El fotógrafo llamó a la gran foto grupal poco después. Toda la familia mezclada se apretó en las gradas junto a las ventanas. Adela acomodó a todos como acomodaba todo. Mateo y Valentina al centro, los Ferrer cerca, los Montaner a un lado. A mí me puso en el extremo de la última fila, medio cortada del encuadre, como incluyes un mueble que no alcanzaste a sacar a tiempo. Sonrían, dijo el fotógrafo, y el flash disparó. Luego Bernardo, a quien le habían pedido tomar algunas fotos con su propia cámara también, la levantó al ojo y disparó una vez, y se quedó congelado. Bajó la cámara y miró la pantallita de atrás, sin moverse. Mientras el grupo a su alrededor empezaba a dispersarse hacia el pastel, él seguía mirando la pantalla. Alzó la vista hacia mí, al final de la fila. Volvió a mirar la pantalla. Luego metió la mano en su saco, con una mano que temblaba y sacó una cartera. Y de detrás de las tarjetas deslizó una fotografía tan gastada que estaba casi blanca en los dobleces. La sostuvo junto a mí, los ojos yendo y viniendo, la pantalla, la foto, mi rostro. No pude ver la foto vieja desde donde estaba. No lo necesitaba. Podía leer la respuesta en lo que le estaba pasando al rostro, que era la mirada de un hombre viendo 31 años de duelo reacomodarse no en algo para lo que todavía no tenía palabras. Dios mío, dijo, muy suave. Dios mío, eres tú. Bajó de las gradas hacia mí, sosteniendo la foto vieja para que finalmente pudiera verla. Era una joven con un vestido amarillo, riendo en un porche, y salvo por el vestido y los años, era mi rostro exacto. Esta es mi esposa, dijo Bernardo. Esta es Elena, la primavera antes de que la perdiéramos, y la bebé. Se le quebró la voz y tuvo que empezar de nuevo. Nos dijeron que la bebé no sobrevivió. Nos dijeron que se había ido esa misma noche. Y en todo el duelo, nunca siquiera había... No pudo terminar. Sacó el teléfono en su lugar y llamó a alguien ahí mismo, en la pista de baile, dándome medio la espalda, la voz baja y urgente. Capté pedazos. Un viejo amigo, un doctor que había trabajado en el hospital del condado de Cedro Hondo en esa época.
Necesito preguntarte sobre una noche hace 31 años, dijo Bernardo al teléfono. El parto de Elena Montaner. Necesito saber qué pasó realmente con esa bebé. Mientras él hablaba, yo me quedé muy quieta con la pulsera en el bolsillo y el obituario en el bolso, y entendí que la prueba se había estado acumulando a mi alrededor durante días. Los registros que había solicitado, los 2 juegos de números, el rostro de Elena, que era mi rostro en una fotografía gastada en su cartera, y ahora un hombre que había enterrado a una hija 31 años atrás, al teléfono con alguien que había estado dentro de ese hospital la noche en que supuestamente se perdió. No tenía un resultado de ADN y sabía que no lo tendría por semanas, pero no necesitaba un laboratorio para decirme lo que cualquier persona en ese salón ya podía ver al mirar de la fotografía de Bernardo a mi rostro. Solo hacía falta que alguien finalmente lo dijera en voz alta. No esperé a que me rescataran. Nunca en mi vida me han rescatado. Y no iba a empezar quedándome ahí parada esperando que los adultos lo resolvieran. Cuando Bernardo bajó el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas, caminé directo hacia él y puse todo sobre la mesa más cercana. Claro y sencillo, como pongo los instrumentos antes de un procedimiento. La pulserita, el obituario recortado del periódico del condado, la nota de la abuela Rosa con su cursiva de maestra. Me llamo Lucía, le dije. Nací en el hospital del condado de Cedro Hondo la misma noche en que murió su esposa. Mis registros de nacimiento no coinciden con mi propia pulsera. Soy enfermera. Ya solicité esos registros hospitalarios y ya ordené una prueba de ADN. Si usted da una muestra y firma el consentimiento, probará lo que ambos ya estamos viendo. Tarda unas semanas en volver, certificada y legal, para que nadie pueda decir después que se inventó. Bernardo miró el pequeño montón de papeles, toda su vida volteándose sobre una mesa de boda, y luego me miró con algo que no me habían dado en 23 años. Respeto. Sí, dijo. Dios, sí, lo que necesites. Pero no necesito una prueba para reconocer ese rostro. Valentina había llegado detrás de su padre en algún momento de todo esto, con el velo hacia Nanda atrás, y lo había escuchado todo. Miró la pulsera y la foto vieja de Elena todavía en la mano de Bernardo, y a mí, y vi a la novia de mi hermano hacer la cuenta que los demás todavía se negaban a hacer. Extendió la mano y tomó la mía. Lo sabía que conocía tu rostro, susurró. Lo han estado viendo toda mi vida. Fue entonces cuando Adela perdió el salón y lo supo. Vino hacia nosotros rápido, su sonrisa de boda convertida en algo acorralado y salvaje. Basta, dijo, ya lo bastante fuerte para que las cabezas voltearan por todo el salón. Basta ya, está mintiendo, ha mentido toda su vida, celosa de su hermano, y dirá cualquier cosa para arruinar su día. Bernardo, lo siento tanto, no está bien. Trató de agarrar la pulsera de la mesa. Puse mi mano encima primero. Los invitados se habían quedado en silencio, copas a medio camino de la boca, la banda apagándose. Ramiro estaba al borde de todo, ceniciento, mirando la pulserita en la mesa como si fuera una brasa viva. Sus labios se movieron. Por un segundo pensé que mi padre finalmente diría la verdad. Me miró y tenía los ojos húmedos y abrió la boca. Y entonces Adela dijo su nombre, cortante. Ramiro. Y él volvió a cerrarla y miró al piso. 23 años y ni siquiera entonces pudo. Adela se irguió y me lanzó la vieja frase una última vez frente a todos, como si siempre hubiera sido un arma y ambas hubiéramos fingido que era sabiduría. Tú eres la sirvienta, dijo, temblando. ¿Me oyes? Siempre lo has sido. Hay personas que nacieron para servir y eso es todo lo que serás jamás. El salón se estremeció y en el centro de todo eso me sentí calmarme por completo, de la forma en que me calmo cuando un paciente está colapsando y todos los demás empiezan a entrar en pánico. El teléfono de Bernardo sonó mientras las palabras de Adela seguían colgando en el aire, el doctor devolviendo la llamada. Vi a Bernardo escuchar, una mano sobre la boca, asintiendo, los ojos cerrados. Cuando bajó el teléfono, su voz salió ronca. ¿Se acuerda de esa noche,
le dijo Bernardo a nadie y a todos. Dice que hubo un mortinato y una confusión en la sala de neonatos, una confusión que nunca le sentó bien y que los expedientes sellados lo van a mostrar. Está dispuesto a declararlo. Se presionó la mano contra el pecho. Cree que mi hija nunca murió. Cree que se fue a casa con la familia equivocada. Cree, no sabe. Todavía no con la sola palabra de la memoria de un anciano por teléfono. La certeza llegaría después, en expedientes de sellados y un resultado de laboratorio que nadie podría descartar. Pero parada en ese salón, yo tenía una pulsera, un obituario, el rostro de una mujer muerta sobre el mío y un doctor listo para declarar. Podría haberle susurrado todo eso a Bernardo y haberme escabullido por la puerta lateral y dejar que los abogados se encargaran el lunes. Sin escena, sin alboroto. Esa habría sido la Lucía de antes, la que guardaba todo adentro donde estaba a salvo. Pero había pasado 23 años con la indicación de que mi lugar era el borde del encuadre, trabajando en el salón en el que no me dejaban sentarme. No hoy. Tomé una cuchara y la golpeé 2 veces contra una copa de agua. El sonido claro y brillante que hace alguien antes de un brindis. El salón se quedó en silencio. 100 rostros se volvieron hacia la mujer del delantal, y por primera vez en mi vida, cada uno de ellos esperaba escuchar lo que yo iba a decir. Dejé la copa y hablé en voz baja, porque hace mucho aprendí que una voz tranquila en un salón ruidoso es la que la gente se inclina a escuchar. Me llamo Lucía, dije. La mayoría de ustedes me conoce como la sirvienta. Durante 23 años limpié la casa de esta familia. Cociné sus comidas y llevé sus cuentas, gratis. Me dijeron que había nacido para servir. Dejé que eso se asentara. Nadie se movió. Esta semana bajaron del ático las cosas de mi abuela, y entre ellas encontré la pulserita de hospital de un bebé que no coincide con mi acta de nacimiento. 2 números de expediente distintos, 2 pesos distintos para una sola bebé nacida una noche en Cedro Hondo. Alcé la nota de la abuela Rosa para que la luz la iluminara. Ella me dejó esto. Dice, pregúntales sobre la noche en que llegaste a casa. Así que pregunté. Volteé la nota hacia Bernardo y hacia Valentina, a su lado. Esta noche, el esposo de Elena Montaner me dijo que a su hija recién nacida la declararon muerta en ese mismo hospital, la misma noche en que yo nací ahí. Ella no estaba muerta. Se la entregaron a la familia equivocada por error y esa familia eligió nunca corregirlo. Mi voz nunca subió. No lo necesitaba. Ya solicité los registros hospitalarios sellados y una prueba de ADN que convertirá esto en un asunto legal en cuestión de semanas. Pero el propio doctor del señor Montaner recuerda esa noche, y solo hay que mirar de la fotografía de su esposa a mi rostro para saber ya lo que dirán los papeles. Yo no soy la sirvienta. Soy hija de Elena Montaner, y lo he sido todo este tiempo. Por un segundo, el salón quedó tan silencioso que podía oír las luces de cuerda zumbando. Luego todo estalló a la vez. Bernardo vino hacia mí con ambas manos extendidas, lágrimas corriendo libres por el rostro de un hombre orgulloso, diciendo el nombre de mi madre y el mío en el mismo aliento. Elena, eres la niña de Elena, eres mía. Valentina lloraba y reía al mismo tiempo, el velo torcido, aferrada a mi brazo como si fuera a flotar lejos, diciendo, hermana, una y otra vez, probando la palabra, porque esa era la otra mitad de todo, la parte que cayó sobre todo el salón a la vez. Si yo era la hija perdida de Elena y Bernardo, entonces Valentina, la novia, la mujer con la que mi hermano acababa de casarse, era mi hermana de sangre. Habíamos crecido a 20 minutos de distancia, con el rostro de la misma madre muerta, y finalmente nos habían puesto en el mismo salón, porque a Mateo le había tocado enamorarse de la chica que debió haber crecido a mi lado. Los invitados se pusieron de pie ahora, una marea creciente de voces, algunos jadeando, algunos ya volteando miradas duras hacia Adela. Mateo se quedó congelado en el centro de su propia boda, con su traje hermoso, mirando de mí a Valentina, a su madre, la boca moviéndose, sin encanto al que recurrir.
Por primera vez en toda su vida consentida, mi hermano no era la persona más importante del salón. Ni siquiera estaba entre los primeros 5, y no tenía la menor idea de qué hacer con eso. Fue Ramiro quien se quebró primero. Mi padre, que no había logrado decir una sola verdad en 23 años, se cubrió el rostro con las manos y lo dijo en el silencio, ronco y destrozado. Es verdad. Dios me perdone. Es verdad. Siempre lo supimos. Todo el salón lo escuchó, y eso fue lo que le quitó el piso a Adela, porque el único hombre que la había ayudado a sostener la mentira durante 3 décadas acababa de soltar su extremo frente a todos. Se volteó hacia él y luego hacia mí, y se desmoronó frente a toda la gente para la que había pasado su vida actuando. No sabes cómo fue, gritó, desgarrada y aguda, sin nada del veneno suave con el que solía hablar. Se agarró del borde de una mesa y una pila de platos cayó y se hizo pedazos, y ni siquiera se inmutó. Perdí a mi bebé esa noche. Llegó demasiado pronto y murió en mis brazos en ese pasillo, y pusieron a otra bebé en el bambineto, y se suponía que tenía que devolverla sin más. Ya había perdido una. Se le torció el rostro, mojado, ya sin freno. Te di un techo. Te alimenté. Me debías esos años. Había entrado a ese salón con la intención de negarlo todo. Acorralada, en cambio, con la confesión de su esposo todavía resonando en las paredes, lo había admitido todo. Los invitados miraron a la mujer que acababa de decirle a 100 testigos que lo había sabido todo el tiempo y había criado a una niña sin madre como sirvienta en lugar de enfrentarlo. No le grité de vuelta. No tenía que hacerlo. Ella estaba haciendo todo mi trabajo por mí, de la forma en que me hizo hacer el suyo durante años. Esperé a que se quedara sin aliento. Luego caminé hacia ella, cerca, para no tener que alzar la voz, y dije lo que había estado cargando desde aquella cocina oscura una semana atrás. Tenías razón, Adela. Me miró fijamente, el pecho agitado. En todos esos años tuviste razón en una cosa. Hay personas que nacieron para servir. El salón contuvo la respiración. Yo serví a la verdad, dije. No a ti, nunca más a ti. Metí la mano en el bolsillo del delantal y saqué el llavero que había cargado desde los 12 años. La casa, el granero, el cobertizo de forraje, la puerta trasera que había abierto y cerrado 10,000 veces como la sirvienta. Las dejé sobre la mesa junto a los platos rotos. Silencioso, definitivo, un pequeño sonido brillante en un salón en silencio. Llegué a casa hace 31 años a la casa equivocada, dije. No me voy a quedar ni una noche más en ella. La boca de Adela se abrió y no salió nada. Fuera lo que fuera que había construido su dolor y su crueldad durante 3 décadas, acababa de colapsar frente a la única audiencia que de verdad le había importado. Y finalmente entendió que ninguna versión de la historia podría reconstruirlo. Me di la vuelta, alejándome de ella. Detrás de mí, la escuché empezar a decir mi nombre. Lucía. Pequeño ahora, casi suplicante, la voz de una mujer alcanzando una correa que ya no tenía en la mano. No me volteé. Eso fue lo último que alguna vez logró hacerme hacer, que fue nada en absoluto. La recepción no se recuperó, y nadie pretendió que debiera hacerlo. Los invitados se agruparon en pequeños grupos aturdidos, y más de una amiga de la iglesia de Adela se acercó a mí, no a ella, a tomarme la mano y decirme que lo sentían, que no tenían idea, esa niñita del delantal todos esos años. Bernardo se movía por todo esto como un hombre caminando en un sueño que tenía miedo de que terminara. Mantenía una mano en mi hombro como si fuera a desvanecerme si me soltaba. Empezó a hacer algo que nunca había experimentado en una reunión de los Ferrer. Me presentaba. Esta es mi hija, le decía a una tía, a una prima, a los hombres de pelo plateado que conocía de las juntas de la cooperativa. Esta es Lucía, mi hija. Cada vez que lo decía, algo en mi pecho que había estado apretado durante 31 años se aflojaba un poco más. Mateo intentó una vez acercarse a Valentina para salvar algún pedazo del día, y la escuché decirle en voz baja que hablarían mañana, que ahora mismo necesitaba estar con su hermana. Él no discutió.
Había perdido el único idioma que conocía, el idioma de ser el más querido. Y de pie ahí, en su traje de boda, se veía por primera vez exactamente como lo que era, un hombre adulto al que nunca le habían dicho que no, descubriendo de golpe que el mundo, después de todo, no se había construido para él. Las gradas junto a la ventana estaban vacías ahora. Ya no quedaba nadie para acomodarme en la esquina del encuadre. Pude haberme quedado a ver a Adela hundirse, y parte de mí quería hacerlo, pero ya he limpiado suficientes desastres en mi vida, y no iba a pasar mi primera noche libre haciéndolo por ella una vez más. Abracé a Valentina y le prometí un café el domingo, las dos solas, sin velos y sin boda que atender. Dejé que Bernardo me sostuviera las dos manos un largo momento y me dijera que llamaría, que había tanto que decir, que tenía toda una familia al otro lado del condado, que había llorado a una bebé y lloraría de alegría al saber que estaba crecida y parada frente a ellos. Luego me desaté el delantal. Lo doblé una vez, lo dejé sobre la silla en la que nunca me habían dejado sentarme, y salí de ese salón por mi propio pie, pasando a mi madre, pasando a mi hermano, pasando 23 años, y nadie me dijo a dónde ir ni qué cargar. La tarde de junio estaba cálida, y el estacionamiento de grava olía a heno recién cortado. Subí a mi camioneta, la que yo misma había pagado, y me quedé sentada un segundo con las manos en el volante, libre. Luego manejé los 15 minutos hasta el pequeño apartamento sobre la ferretería que ya era, en silencio, mío. Por primera vez en mi vida llegué a una casa donde nadie esperaba ser servido. Las semanas siguientes fueron de papeleo, del tipo bueno, del que construye una vida en lugar de sostener una mentira. El condado reabrió los viejos registros del hospital una vez que el abogado de Bernardo y el mío presentaron juntos la solicitud. Y la investigación sobre esa noche, 31 años atrás, sigue en curso, con el personal sobreviviente siendo interrogado sobre lo que sabía y cuándo. La prueba de ADN que había ordenado llegó 3 semanas después y dijo, en fríos porcentajes, lo que toda la recepción ya había visto con sus propios ojos. Bernardo Montaner es mi padre. Mi acta de nacimiento está siendo corregida legalmente. Montaner, donde siempre debió decir. Adela está enfrentando las consecuencias de lo que dijo frente a 100 testigos. Y hay abogados para eso también, porque quedarte con una niña que sabías que no era tuya y falsificar sus registros no es algo que la ley simplemente perdone. Porque pasaron 3 décadas, no tuve que fabricar nada de esto. La verdad hizo el trabajo. Empecé en la misericordia ese mes, enfermería de planta de tiempo completo, la pensión y el mejor sueldo, y un gafete que pronto tendrá el apellido correcto. El apartamento sobre la ferretería resultó tener una luz de tarde preciosa, y los domingos manejo hasta la granja de los Montaner, donde Bernardo guarda la foto de Elena en la repisa, la mujer del vestido amarillo con mi rostro, y donde Valentina y yo nos sentamos en el porche e intercambiamos las infancias que debimos haber compartido. Aprendí más sobre mi madre en un mes de esas tardes de porche que en toda mi vida. Su risa, su terquedad, ¿de dónde saqué mis manos? Ramiro me llamó como un mes después. Casi no contesto, pero lo hice, porque ya estoy cansada de tenerle miedo a esa casa, y no puedes estar en paz con algo que ni siquiera quieres mirar. Pidió vernos y le di una hora en un restaurante en terreno neutral, elegido por mí. Lloró sobre su café y me dijo que había sabido por años que había sido un cobarde, que lo sentía. Lo dejé decirlo todo. Luego le dije la verdad, que es que un lo siento, 31 años tarde, no deshace ni una sola mañana que pasé de rodillas, pero que tampoco iba a cargar su culpa por él, porque ya había cargado suficiente peso de esa familia. No volvería a ser la sirvienta de nadie. Me mantendría en contacto en mis términos, a la distancia que yo eligiera, y ni un centímetro más cerca de lo que se sintiera bien. Asintió como un hombre que sabía que le habían dado más gracia de la que merecía. Mateo me mandó una media disculpa por mensaje una semana después, del tipo que en realidad es para hacerse sentir mejor a sí mismo. La leí. No respondí.
Hay puertas que está bien dejar cerradas, y eso no es crueldad. Es solo un límite claro, finalmente trazado. Pasé 23 años escuchando que mi valor era el trabajo de mis manos, y resultó que las personas que más lo repetían eran las que más miedo le tenían a lo que mi propio rostro podía probar. Así fue como una fotografía de boda me devolvió mi nombre, una alfombra restregada, una pulsera de bebé que no coincidía, un padre que se quedó congelado al ver mi rostro. Si alguna vez alguien te dijo que solo eras la sirvienta, recuerda de quién es en realidad ese miedo. Y recuerda que la verdad mantiene tu nombre a salvo, incluso cuando quienes te criaron no quieren. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Cuéntame tu propia historia en los comentarios y suscríbete a Venganza Oculta